Bien, entonces vamos a empezar con el problema 6. Dice, se deja en libertad un bloque de 1 kilo en la posición A sobre una pista constituida por un cuadrante de circunferencia de radio 1,5 metros. Desliza sobre la pista y llega a B con una velocidad de 3,6 metros por segundo, y desde B desliza 2,7 metros sobre el tramo horizontal, y esperen que corro el cartelito, hasta llegar a C, donde se detiene. Explicar si el sistema bloque es conservativo, hallar el coeficiente cinético de fricción entre el bloque y la pista, hallar el trabajo realizado por la fuerza de fricción desde A hasta B. ¿Sí? O sea que ya tenemos acá el esquemita acompañando al enunciado. Vamos a interpretar, digamos, cómo se está moviendo, cuál es el movimiento, para después hacer un análisis energético, ¿no? Porque pregunta si es conservativo. ¿Qué quiere decir? Explicar si el sistema bloque es conservativo. ¿Qué nos está preguntando acá? ¿Qué nos está preguntando acá con esta pregunta? Sí, hay pérdidas en el sistema. Claro, es decir, si la energía mecánica es igual a constante, ¿no? O sea, si el sistema pierde o gana energía en su movimiento. Entonces, básicamente nos está preguntando sobre la conservación de la energía total, ¿no? La energía mecánica. Entonces, para responder eso, acuérdense que uno se ayuda con el diagrama de cuerpo libre, para identificar si hay fuerzas no conservativas que hagan trabajo sobre el sistema, ¿no? Porque nosotros sabemos que el trabajo, cómo cambia la energía mecánica, y lo que causa el cambio de la energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿no? Trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al cambio de la energía mecánica, entre dos estados, ¿no? Inicial, final, esto en general. Entonces lo que tenemos que ver es si hay trabajo de fuerzas no conservativas actuando sobre el sistema, porque si el trabajo de estas fuerzas es cero, eso implica que la energía mecánica no cambia, ¿sí? Porque queda el cambio de la energía igualado a cero, es decir, no cambia. Y siempre para hacer el diagrama de cuerpo libre, elegimos posiciones genéricas, ¿sí? En distintas posiciones del movimiento, ¿no? A lo largo de esa trayectoria. Entonces, por ejemplo, una posición podría ser acá, entre A y B, cuando el bloque pasa por acá, y otra posición podría ser cuando pasa por un lugar intermedio entre B y C. ¿Cuáles serían las fuerzas que actúan sobre el bloque? La primera que yo dibujo es el peso. Uy, salió medio torcido. Y ustedes díganme qué más. La normal del plano sobre el cuerpo. Bien, bien. O sea que ese bloque interactúa con la Tierra, ya la dibujé, y después con la pista, ¿no? Con esta pista. Entonces acá tengo la normal, ¿y qué más? Y la fricción. Y la fricción, ¿sí? Contraria al movimiento, porque es una fricción dinámica, así, ¿no? Fricción dinámica. Si voy a la posición, bueno, y acuérdense en un costadito, acá lo que nos interesa en esa posición es el vector desplazamiento, ¿no? Siempre tangente a la trayectoria. Y si hago lo mismo en una posición genérica entre B y C, voy a tener entonces el peso y la interacción con el plano. Normal y fricción dinámica. Y por supuesto el desplazamiento, ¿sí? En el sentido del movimiento. Bien, ¿qué podemos decir entonces? El bloque va a Profe, conservar... Sí, ¿por qué le pone FRK? porque es una fricción dinámica. ¿Sí? ¿Y la K no era para estática? No, 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 para estática era la S, de static. Ah, bien. ¿Sí? Y Acordate que... después pone DR Sí, en distancia. diferencial de R, que es el diferencial de posición, ¿no? Para indicar, acuérdense que la velocidad V es el diferencial de R, ¿sí? Respecto del tiempo. Por lo tanto, este diferencial de R, en cualquier posición, tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, o sea, es tangente a la trayectoria y con el sentido de movimiento. ¿Por qué pongo este vector diferencial de R?
porque es el vector que interviene en la definición de trabajo, ¿no? El trabajo de una fuerza, cualquier fuerza F, entre dos estados, lo habíamos definido como la integral entre esos dos estados del producto escalar entre la fuerza y el diferencial del vector posición. Por eso, en el diagrama de cuerpo libre, agrego este vector diferencial R para poder analizar, digamos, qué pasa con el trabajo de cada fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? El peso es una fuerza conservativa, ya la definimos. ¿Y qué pasa con normal y fricción, que serían las fuerzas no conservativas que aparecen en el sistema? ¿Qué pasa con la normal? Con el trabajo de la normal, ¿no? Estamos hablando del trabajo. Cambia. ¿Es positivo, negativo, cero? ¿Qué pasa con ese trabajo? Pero, Es cero. ¿Por qué? ¿Cómo lo podríamos justificar? Por el ángulo entre el... Claro, tal cual. Porque es perpendicular al desplazamiento, ¿sí? Tanto en una posición genérica entre A y B, como en una posición genérica entre B y C. Entonces, cuando yo desarrollo este producto escalar, me va a quedar el módulo de la normal por el módulo del diferencial de posición por el coseno de 90 grados, que es 0. Entonces se anula el trabajo de la normal. ¿Sí? Mientras que me va a quedar como trabajo no conservativo el trabajo de la fricción. Por lo tanto, ¿qué podemos decir del inciso A? ¿El bloque es conservativo? No, profe. No. ¿Sí? Porque aparece la fricción, que es una fuerza no conservativa que hace trabajo. ¿Sí? Entonces, en este caso nos va a quedar, tanto para todo el movimiento, ¿no? Entre A y B y entre B, o sea, para el movimiento completo, ¿sí? Voy a tener que el trabajo de la fricción dinámica, ¿sí? Entre A y C, para todo el recorrido, es igual al cambio de la energía mecánica, entre A y C. Por lo tanto, ¿sí? El bloque no conserva su energía mecánica. De hecho, ¿qué le pasa a la energía mecánica? ¿Qué le va a pasar a esa energía total mecánica? Varía, ¿Y cómo varía? Disminuye. disminuye. Disminuye, exactamente, disminuye. ¿Sí? O sea que, de hecho, fíjense que el mismo enunciado nos da alguna pista, ¿no? Dice que se detiene en C. Quiere decir que toda esta energía mecánica que yo le estoy dando en A, que es toda potencial gravitatoria, o sea, yo subo el bloque hasta A y de acá lo suelto. Y esa energía que yo le doy se va perdiendo por el camino, se va transformando, por supuesto, en cinética, pero se va perdiendo hasta que en C el bloque se detiene. Quiere decir que en C la energía mecánica es 0. Eso me da la pauta de que el sistema no es conservativo, está perdiendo energía. ¿Sí? Bien, en el inciso B nos pregunta por el coeficiente cinético de fricción. Fíjense que no es dato del problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Dónde aparece el coeficiente de fricción? ¿Dónde va a aparecer? En toda la trayectoria, siempre y cuando no esté detenido el objeto. Claro, y aparece, digamos, directamente en la fuerza de fricción, ¿no? Porque la fuerza de fricción dinámica, ¿sí? Es igual al mu dinámico por la normal. ¿Sí? Esta relación escalar entre las componentes normal y fricción que ya habíamos visto en dinámica. Entonces, acá está el coeficiente, aparece en la fricción, ¿sí? Por lo tanto, va a aparecer, cuando yo plantee el teorema, va a aparecer acá, ¿no? Cuando yo plantee el teorema, acá está el trabajo de la fricción y acá aparece la fuerza de fricción. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo planteo? Acá se ven en esta trayectoria, se ven bien diferenciados los dos tramos, ¿no? Porque fíjense que en la primera parte va por un cuadrante de circunferencia entre A y B, y luego entre B y C va por un tramo recto.
Si la fricción depende de la normal, fíjense, ¿qué pasa con la normal en el tramo curvo? ¿Es siempre la misma? ¿Va cambiando? Va cambiando. Va cambiando. Fíjense que de hecho en la posición A, la normal queda perpendicular al peso. Mientras que a medida que va cayendo, la normal, acá en el eje radial, está relacionada con una componente del peso. Como va cambiando, ¿sí?, ese ángulo que hay entre el peso y la componente radial, la normal es variable entre A y B, en ese tramo curvo. Por lo tanto, la fricción también. Pero ¿qué pasa entre B y C? ¿Cuánto vale la normal? Siempre igual. Siempre igual, es igual al peso. Por lo tanto, me conviene, para determinar el coeficiente de fricción, mirar el tramo BC y hacer el planteo, ¿no?, del teorema de trabajo y energía en el tramo BC, que es el más simple porque al ser un tramo recto, la normal es constante, es igual al peso. ¿Todos lo ven? Mientras que en el tramo AB, al ser un tramo curvo, la normal es completamente variable, instante a instante, posición a posición, va cambiando su módulo. Entonces ahí se complica, no es que no se puede, pero sí se complica resolver la integral para calcular el trabajo de la fricción, porque ya no sería una fuerza constante. ¿Sí? Entonces, para plantear, para, digamos, determinar el coeficiente, voy a considerar el tramo, ¿sí?, BC. Entonces, considero el tramo B a C. O sea que este sería el inicial y este sería el final. ¿Y qué pongo acá? Bueno, trabajo de la fricción, ¿sí?, para ir de B hasta C, igual al cambio de la energía mecánica, para ir de B hasta C. ¿Y qué es este cambio de energía mecánica? Y va a ser cambio de energía cinética más cambio de energía potencial gravitatoria. Acá no hay ningún resorte, o sea que la energía potencial es solo gravitatoria. ¿Sí? Entonces ahora empiezo, en cada renglón, digamos, voy resolviendo algo. Fíjense, voy a poner el 0, como ya lo hemos convenido, ¿no?, el 0 en la posición más baja, que es este nivel, o sea que este va a ser h igual a 0. ¿Sí? A partir de ahí las energías son, la energía potencial gravitatoria van a ser positivas. Bien, como entre B y C la fricción es constante, acá voy a poder poner este trabajo, ¿sí?, lo voy a poder desarrollar como el trabajo de una fuerza constante, que era el producto, ¿sí?, escalar entre el módulo, la fricción, lo voy a hacer en dos partes, por el delta R. ¿Sí? En el próximo renglón voy a desarrollar esto. Y acá voy a poner cambio de energía cinética entre B y C. Va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad en C cuadrado, acuérdense que siempre es final menos inicial, menos la velocidad en B cuadrado. Y acá voy a sumar el cambio de la energía potencial gravitatoria. Saco factor común mg y va a ser h final, que es hc, menos h inicial, que es hb. Entonces ya, acá puse todo completo, y ahora me fijo, ¿hay algo que sea 0? Mirando La acá. velocidad en C. La velocidad en C. Entonces empiezo a poner lo que es 0. Esto es 0. ¿Y qué más? Y las dos alturas. Exactamente, las dos alturas, o sea que podría haber anulado esto desde acá, ¿no? No hay cambio de energía potencial gravitatoria porque entre B y C el bloque está siempre a la misma altura, ¿sí? Bien, ahora sigo desarrollando. ¿Cómo resuelvo este producto escalar? Y es el módulo de la fricción por el módulo del desplazamiento, que le voy a poner distancia BC, por el coseno de 180, que es el ángulo entre la fricción y el desplazamiento. ¿Sí? Y de este lado me queda, si esto es 0, me queda menos 1/2 de m por la velocidad en b cuadrado. ¿Sí?
Bueno, ¿qué me queda acá? El coseno de 180, esto de acá es -1, o sea que me queda menos, y ahora pongo el módulo de la fricción, que es el mu dinámico por la normal. ¿Cuánto vale la normal? Bueno, miro el diagrama de cuerpo libre y veo que la normal es igual al peso en su módulo, ¿sí? Entonces me queda mg por la distancia BC igual a menos 1/2 de m por la velocidad en v al cuadrado. ¿Sí? Ahora cancelo, fíjense, se cancelan los signos, tengo menos y menos, y se cancelan las masas. Por lo tanto, despejando el coeficiente, me queda que el mu sub k es igual a velocidad en v cuadrado sobre, pongo este 2 que tengo acá, y acá pasan g y d dividiendo. G por la distancia bc. ¿Sí? Y acá tengo entonces la expresión genérica del coeficiente. Bueno, reemplazando por los datos, fíjense, la velocidad, lo voy a poner acá al costado, la velocidad en v es 3,6 metros por segundo. ¿Qué más tengo? La distancia BC desliza 2,7 metros hasta que se detiene, ¿y de qué más depende? Nada más. ¿Sí? Entonces, haciendo esta cuentita, me traigo los datos para acá abajo, ¿sí? Reemplazando, a ver, están haciendo la cuenta, ¿no? 3.6 al cuadrado dividido 2 por 9.8 por 2.7. Ramiro dijo ahí el resultado, Lili. ¿Cuánto? En el chat. ¿Cuánto, Ramiro? Puso 0,24. Ah, me dio lo mismo. Genial. Entonces, reemplazando por los datos, nos da 0,24. Este resultado es razonable, es físicamente posible, ¿está bien? Acuérdense de hacerse esa pregunta. Sí, habíamos visto que el coeficiente, claro, va entre 0 y 1, ¿sí? O sea que, fíjense que no nos quedó negativo, o sea, los signos se simplificaron, ¿no? Todo eso que... Y además tiene que quedar sin unidades, ¿no? Revisemos eso. ¿Qué tengo en el numerador? Metro cuadrado sobre segundos cuadrados, ¿no? Porque tengo la velocidad al cuadrado. ¿Y qué tengo en el denominador? Metros sobre segundos cuadrados por metros. O sea que, efectivamente, tengo las mismas unidades en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, me queda adimensional. ¿Sí? Entonces, elijo el tramo BC porque es un tramo recto, en donde la normal es constante y por lo tanto la fricción también va a ser constante. ¿Sí? Y de ahí saco el coeficiente. Ahora, ¿qué pasa? En el inciso C me pide el trabajo realizado por la fricción desde A hasta B. O sea que me pide el trabajo en ese tramo curvo. ¿Sí? Entonces, en el inciso C me está pidiendo el trabajo de la fuerza de fricción entre A y B. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo calculo? Porque ustedes me pueden decir, pero profe, recién dijo que el tramo AB es complicado porque la fricción no es constante, porque la normal no es constante. Entonces, como la fricción depende de la normal, entonces, ¿qué hago? ¿Hay otro camino para encontrar ese trabajo de fricción? Por definición no puede hacer nada. Exactamente, o sea, hay dos caminos. ¿Sí? Un camino, o sea, acá pongo dos caminos, o dos, sí, dos caminos, dos formas. Uno es por definición. Si me está pidiendo un trabajo, bueno, por definición de trabajo. Y el otro, ¿sí? Utilizando teorema, ¿sí? Teorema de trabajo y energía. Entonces, bueno, voy a ver, según el problema que tenga y la dificultad, cuál de los dos caminos me conviene. Entonces, en este caso, por definición me complico, porque
para resolver la integral, o sea, no lo voy a poder hacer de esta manera, como lo hice acá, porque justamente en el tramo AB la fuerza de fricción no es constante. Entonces no lo voy a poder resolver de la manera simplificada, sino que voy a tener que plantear la integral. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si voy por el otro camino? Con el teorema, ¿sí? O con la relación que hay entre trabajo y energía. Entonces, bueno, ahí lo que planteo es trabajo, acuérdense, trabajo de las fuerzas no conservativas para ir de A hasta B, igual al cambio de la energía mecánica, para ir de A hasta B. ¿Cuál es la otra forma de escribir esto, que es equivalente? A ver quién me lo dice. O, ¿cuál es la otra forma? O el trabajo neto igual a la variación de energía cinética. Gracias, Ramiro. Trabajo neto igual al cambio de la energía cinética. Acuérdense que si partimos de acá o partimos de acá, es exactamente lo mismo. Ustedes pongan como relación de partida en la que se sientan más cómodos, ¿sí? Yo parto de acá, trabajo de las fuerzas no conservativas igual al cambio de la energía mecánica. Entonces, ¿qué tengo acá? Bueno, ya analicé, hice un diagrama de cuerpo libre y analicé que la única fuerza no conservativa es la fricción. Entonces acá me queda trabajo de la fricción para ir de A hasta B, y acá ¿qué me queda? Cambio de energía cinética entre A y B, más cambio de energía potencial gravitatoria entre A y B. Entonces ahora empiezo a desarrollar esto. En lugar de calcular el trabajo por definición, lo calculo a través de la relación o la equivalencia que hay entre trabajo y cambio de energía. ¿Sí? Entonces, esto lo sigo poniendo así como está, trabajo de la fricción dinámica, y empiezo a resolver esto. Cambio de energía va a ser 1/2 de la masa por la velocidad final. Si ahora voy de A hasta B, acuérdense que esto sería lo inicial y esto lo final, ¿no? O sea que es velocidad en B cuadrado menos velocidad en A cuadrado. Y acá hago lo mismo. Cambio de energía potencial gravitatoria, que va a ser H final, que sería HB, menos H inicial, que sería A en este caso. Y ahora, una vez que pongo todo, veo qué cosas son cero, qué se anula en este caso. ¿Qué se anula? La velocidad en A Bien. La velocidad en A es 0 porque de ahí se suelta, perfecto. Entonces anulo la velocidad en A y la altura en B. Y la altura en B. y la altura en B. Perfecto. Sin hacer ninguna cuenta todavía. Ahora vamos a despejar. ¿Cómo me debería dar este trabajo de fricción? ¿Positivo, negativo o 0? Negativo. Negativo. ¿Sí? Eso ahora vamos a ver si llegamos a un negativo. Acuérdense que la fricción es una fuerza disipativa, ¿sí? Que está en contra del desplazamiento. Por lo tanto, cuando hagamos esta cuentita, debería dar negativo. Bueno, ¿qué nos queda? Sacando lo que es 0, nos va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad en B cuadrado, y acá como esto es 0, nos queda menos mg por HA. Entonces acá tenemos que la velocidad en B eran, creo que 3,6 metros por segundo, sí, ¿no? Y el HA es 1,5, acá está, y la masa 1. Entonces, el HA, 1,5 metros, y la masa 1 kilogramo. Bueno, a ver, ¿cuánto da eso? 0,5 por 3,6 al cuadrado, menos 9,8 por 1,5. ¿Cuánto les dio? Respuesta ahí, Lili, menos 8,22. Excelente, me dio lo mismo. Ramiro, y dice Duch Oh. también, que es Bien, entonces, ¿sí?
Fíjense que ya sabíamos de antemano que este trabajo nos tiene que dar negativo, eso ya lo sabemos por la característica de esta fuerza de fricción. Efectivamente nos da negativo, o sea que este término, ¿sí?, es mayor que este. ¿Qué quiere decir? Que fíjense que mg por HA, ¿qué es? ¿Qué es esta cantidad mg por HA? Es la energía que yo le entrego al bloque cuando lo subo hasta acá arriba. O sea, le entrego esa cantidad de energía, mg por HA, no sé, 100 joules, ¿sí? Y lo suelto. Entonces, como va perdiendo energía en el camino por el trabajo de la fricción, llega a B con una energía menor. ¿Y qué energía tiene en B? Y solo cinética. Fíjense que se transformó completamente en cinética la potencial. Por eso, esto de acá quedó lindo para hacer esto de acá, ¿no? Digamos, entender que esto de acá es la energía, este primer término, la energía en la posición B, la energía total, mientras que esta de acá es la energía total en la posición A. Fíjense que es un poco lo que tenemos en este primer planteo, ¿no? Yo puedo decir que el cambio de energía lo puedo poner directamente como la energía final menos la energía inicial. Trabajarlo como energía total, y hago cinética más potencial todo en B menos, o como cambios de energía cinética más cambio de energía potencial. Bueno, con esto les quiero mostrar que hay varias formas de plantear el teorema. Lo importante es esto, ¿no? O sea, esta es la energía en A, la inicial, que es toda potencial gravitatoria, y se va transformando en cinética, y cuando llega a la posición B es completamente cinética, pero en ese trayecto perdió 8,22 joules, ¿no?, de energía, por eso tiene que dar negativo. ¿Se entiende? Lili, por ahí Ramiro está preguntando que él lo hizo por definición y no le da. Dice que le da menos 3,52. Y bueno, en que ahí pudo hay que, haberle- claro, ahí Ramiro, ojo, porque por definición hay que hacer un cambio de variables, no es tan directo, porque el ángulo, cuando vos querés reemplazar la fricción como mu por la normal, en la integral, la normal, fíjate que depende del ángulo, es mg, ¿sí? Si tomamos este ángulo de acá, no me escribe, ahí está. Este ángulo es este. Entonces, la normal, en el diagrama de cuerpo libre, ¿no?, queda que la normal menos, ojo porque encima en esta dirección de la normal tenemos la aceleración radial, o sea que la normal menos mg por el coseno de tita, ¿sí?, es igual a m por la b cuadrado sobre r. O sea que la normal es todo esto. Y la velocidad también va cambiando. Bueno, es complejo hacerlo por definición, porque hay que hacer un cambio de variables e integrar en el ángulo. Lo que va cambiando es el ángulo, ¿sí? Así que no es tan directo, por eso te está dando distinto, porque debe haber algo en la integral que no, ¿sí? Sí, es mucho más complejo, ahí estaba mirando el chat. Por eso, acá siempre vamos a tener estos dos caminos. Siempre que pregunte el trabajo de alguna fuerza, voy a tener el camino de por definición o aplicando el teorema. El teorema en sus dos formas, ¿no? O trabajo no conservativo igual al cambio de energía mecánica, o trabajo neto igual a variación de energía cinética. Las dos formas de relacionar trabajo y energía son equivalentes. Ya lo vimos en la clase pasada. Lo importante es no mezclar, no hacer un mix entre las dos, porque eso sí está mal, ¿no? Pero sí, cualquiera de las dos formas de expresar la relación entre trabajo y energía es equivalente, vamos a llegar exactamente a la misma expresión final y al mismo resultado. ¿Sí? Profe, me queda una duda con eso. ¿Esos siempre se cumplen, esas dos, esos de trabajo de energía, esos teoremas? ¿En Sí, cualquier caso se cumplen? sí. Digamos, la restricción que tienes es el tema de la masa, ¿no? Masa constante. Esa fue la única restricción que hicimos cuando hicimos la deducción del teorema. La masa del sistema, en este caso del bloque, por ejemplo, tiene que ser constante. La única Ok. ¿Sí? Dale, gracias. Perfecto. Bien, bueno, ahí seguimos.
Bueno, en el 8, el problema 8, si ustedes los miran, tiene cierta similitud con el evaluativo que resolvimos, ¿no? Entonces, por ahí en lo que son todo lo que es la presentación de las fuerzas, las interacciones, es que va a ser mucho más familiar, ¿no? Más rápido. ¿Se escucha bien todo? Sí, Sí, perfecto. profe. Sí, sí, sí. Ahí bien. justo me había silenciado por eso. Te estaba Dice, respondiendo. y no me escuchaba. en el inciso A dice, ¿se conserva la energía mecánica del sistema? Bueno, entonces, si decíamos, cuando uno toma A, dice, bueno, voy a aislar a para estudiarlo, ¿sí? Tomo A y todas las interacciones. Y voy a volver a repetir esto porque la dinámica es muy importante en este análisis. Primero y principal, voy a hacer como si fuese una partícula, el cuerpo A, para evaluar todas las interacciones que hay, ¿sí? Del cuerpo A. Lo asumo como una partícula, pongo la superficie de contacto, porque para mí es un dato muy importante a tener en cuenta, y empiezo a preguntar las interacciones. Entonces le pregunto a con quién interactúa, y ustedes habían puesto bien, primero con la Tierra, ¿sí? Y vamos a poner que era mg, segundo con el plano, ¿sí? Si el cuerpo se está moviendo, dice, y que sistema parte del reposo, o sea que el sistema se está moviendo, estoy entendiendo, con los datos genéricos, y voy a tener interacción con la soga que lo tira, interacción con el plano, es decir, una normal que anula el efecto del peso, porque no hay movimiento en el plano vertical, y una fricción dinámica que se opone al movimiento. ¿Sí? Fricción. ¿Y ese movimiento hacia dónde es? Y es de izquierda a derecha, ¿sí? Y ahora evaluamos el vector desplazamiento. Un poco Ramiro había preguntado algo en el chat anterior con respecto a la aceleración. Bien, hay que tener en cuenta que cuando hacemos trabajo, tengo en cuenta el vector desplazamiento, y la aceleración muchas veces no nos da idea de hacia dónde se desplaza, ¿sí? Recuerden que es un cambio en la velocidad. Entonces, cuando hacemos trabajo de energía, nosotros miramos el vector desplazamiento. Bien, si yo analizo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A, aplicando el teorema del trabajo de energía, voy a decir que tengo el trabajo de la normal, ¿sí? Tengo el trabajo de la fricción dinámica, ¿sí? Tengo el trabajo del peso, ¿sí? Y tenemos el trabajo de la tensión. Y eso produce un cambio en la energía cinética del sistema desde una posición inicial a una final. Entonces ahora vemos qué pasa. Vemos que tanto la normal como el peso, ¿sí? Por ser perpendiculares, el desplazamiento y la fuerza, no realiza trabajo. El peso tampoco realiza trabajo. Es decir, que me queda que el trabajo de la fuerza de fricción más el trabajo de la tensión es igual al cambio en la energía cinética del sistema. ¿Esto qué sería? ¿Sí? Acá hablaríamos de fuerzas no conservativas, ¿sí? O sea que existe un trabajo de fuerzas no conservativas que producen un cambio en la energía cinética del sistema, en este caso la energía potencial gravitatoria no cambia, es decir, ¿qué estaría diciendo? Que no se conserva la energía mecánica, ¿no? Porque acá tendríamos, esto sería el trabajo de las fuerzas no conservativas y esto sería, ¿sí?, la energía mecánica, ¿sí? Donde la energía potencial gravitatoria es 0 que habíamos sacado. Por lo tanto, ¿sí?, no se conserva la energía mecánica sobre A, ¿sí? Es distinto de 0. ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Y ellos tienen que estar recontra preparados para eso. Bien. En el caso del sistema B, ¿sí?, cuando vamos a analizar a B, fíjense, aíslo B, ¿sí? Y miro a ver las interacciones. Bueno, en este caso se mueve sobre la vertical. Voy a tomar a B como una partícula, hago su diagrama de cuerpo libre y me dice,
que B tengo el peso de B, ¿sí? Que es la interacción con la Tierra, la tensión, ¿sí? Y acá vamos a poner algo, antes lo había llamado tensión solamente, entonces ahora lo voy a llamar tensión de la soga sobre A, porque me doy cuenta que tengo otra, que es la tensión que hace la soga sobre B, ¿sí? Entonces voy a aclararme en mis definiciones que es de la soga sobre A la tensión que estoy hablando acá. Entonces cuando miro el desplazamiento, ¿sí? En el caso de que A se desplace hacia la derecha, el cuerpo B se desplaza hacia abajo. Entonces, cuando analizamos decimos, ¿quién tengo? Y tengo el trabajo de la fuerza de tensión de la soga sobre B, tengo el trabajo del peso, ¿sí? Y es igual al cambio en la energía cinética del cuerpo B, este era A, para ir de una posición inicial a final. ¿Qué veíamos? Que esto lo podíamos escribir como menos delta U gravitatoria del cuerpo B. ¿Sí? Reordenando los términos, voy a tener que el trabajo de la tensión de la soga sobre B es igual al delta K del cuerpo B, de una posición inicial a final, más el delta U gravitatorio sobre B de una posición inicial a final. Esto es la energía mecánica, ¿sí? El delta energía mecánica del cuerpo B, ¿sí? Esto es un trabajo de una fuerza no conservativa que fíjense que hace la tensión viéndolo, sería un trabajo negativo, ¿no? Porque se opone, la tensión y el desplazamiento son de sentido contrario, ¿no? Entonces, este es el trabajo de una fuerza no conservativa. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? De esto se desprende que la energía mecánica sobre el cuerpo B tampoco se conserva, es distinta de cero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando uno toma el sistema A más B? Bien, acá aparece algo que es muy interesante, porque uno puede tomar un sistema cuando la acción de un cuerpo interviene sobre el otro, ¿no? Que este es el caso de cuerpos que están vinculados. Entonces, cuando yo voy a tomar el sistema A más B, ¿sí? Ahora voy a considerar a todo este sistema, ¿sí? Si yo considero todo este sistema, digo interacciones externas a mi sistema, ¿no? Y para eso me voy a correr un poquitito al costado para poner el sistema A más B. Entonces, cuando analizo A más B, voy a ponerlo sobre él cuáles son las interacciones externas. Entonces, le voy a preguntar a ¿qué es externo a él? Y la interacción con la Tierra, ¿sí? El peso, MAG, acá no se lo había puesto, un error mío, que es externo, la interacción con el plano, es decir, la normal que hace el plano sobre A y la fricción dinámica entre el plano y A, ¿sí? Esos son externos. La soga es interna al sistema, porque yo cuando tomo el sistema A más B, entra la soga, la polea, ¿sí? O sea que esas no son externas a mi sistema. Miro a B, ¿qué es externo al sistema en B? El peso de B. ¿Sí? Y el desplazamiento de este sistema, y este desplazamiento tiene estas direcciones. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ¿con qué interactúa externamente a A más B? Y cuando digo A más B, todo lo que lo vincula a A con B. O sea, la soga está dentro, por eso no la tengo en cuenta. Entonces, cuando yo analizo, fíjense que el considerar un sistema es una herramienta muy importante, una forma de modelizar el fenómeno muy importante porque me saca datos. Por ejemplo, la soga me queda ahí. Acuérdense que sistema es la porción que yo aíslo para estudiar. Entonces, cuando miro ese sistema, ¿sí? Digo, ¿quiénes son externas? ¿Qué fuerzas externas estarían haciendo trabajo? Bien, las planteo todos para no olvidarme. Voy a tener, hago el recorrido, el trabajo de la normal, ¿sí? Sobre el sistema A más B, el trabajo de la fricción dinámica sobre el sistema A más B, el trabajo del peso de A, ¿sí?
que es sobre el sistema, ¿sí? Tengo, ¿y qué otra fuerza más tenemos? Y tenemos el trabajo del peso de B, ¿sí? Para considerar, no quiere decir que estén haciendo trabajo. ¿Y eso qué producen? Todas esas fuerzas, si las que hicieran trabajo, y producen un cambio en la energía cinética de A, para ir del reposo a una posición, más un cambio en la energía cinética de B, para ir de una posición de reposo a una posición de movimiento, ¿sí? Empecemos a evaluar lo mismo que hacíamos antes. Bueno, vimos que la normal no hacía trabajo, la normal no hacía trabajo porque era perpendicular, ¿sí? Que el peso de A tampoco hacía trabajo porque peso y desplazamiento son perpendiculares, ¿sí? Y matemáticamente el producto de eso nos daría 0, y me quedan haciendo trabajo la fuerza de fricción que actúa entre el plano A y el peso, ¿no? Pero el peso de B, recuerdan que lo podíamos escribir como menos delta U gravitatorio de B. Reordeno los términos en mi análisis y ¿qué me queda? Que el trabajo de la fricción, ¿sí?, aplicado entre el plano y A, es igual al cambio en la energía cinética de A más el cambio en la energía cinética de B más el delta U gravitatorio de B para ir de una posición inicial a una final, ¿sí? Estos términos estarían correspondiendo a la energía mecánica, el delta, energía mecánica del sistema A más B, ¿sí? Y esta es la fuerza no conservativa que está actuando. Hay un trabajo, una fuerza no conservativa, que en este caso es la fuerza de fricción. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que no se conserva la energía mecánica en el sistema A más B, ¿sí? ¿Me siguieron, chicos, hasta ahí? Mara, ahí estábamos viendo en el chat que hay algunas dudas de por qué no aparecen los trabajos de las tensiones, que por ahí la confusión es que no hagan trabajo las tensiones, sino que se anulan los trabajos porque las tensiones, digamos, en el sobre A, la tensión sobre A hace un trabajo positivo, mientras que la tensión sobre B hace el mismo trabajo pero negativo. ¿Por qué el mismo trabajo? Y porque como la cuerda es ideal, el módulo de la tensión de la soga sobre A es igual al módulo de la tensión de la soga sobre B. Y acuérdense que en la definición de trabajo no aparece el vector, sino que aparece justamente el módulo de la fuerza, ¿sí? Entonces, esos trabajos se anulan. Bien, lo que por ahí iba era esto, Lili. Claro, por ahí en esto en primero era encontrar, cuando uno lo analiza como sistema, la cuerda queda adentro. Ahora, cuando yo sumo los efectos, lo tomo como un sistema porque sumo esos efectos, fíjense qué es lo que dice la profe, si yo desarrollo, ¿sí? Fíjense si desarrollamos esta expresión de 1. Si yo desarrollo 1, voy a tener que el trabajo de la fricción sería el módulo de la fricción por el módulo del desplazamiento, ¿sí?, por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Entonces tendría la fricción dinámica entre el plano y A, ¿sí?, por el desplazamiento, el vector, el delta X, supongan, vamos a ponerle ahora, por el coseno de 180 grados, ¿no?, de 1. Estoy desarrollando la expresión 1. ¿Qué tengo de trabajo? ¿Qué me queda? El trabajo de la tensión, ¿no? Entonces, en el trabajo de la tensión, ¿qué voy a poner? Voy a poner más el módulo de la tensión de la soga sobre A por el desplazamiento, que también es un delta X, por el coseno de 0 grados, ¿no? Si uno, fíjense en el esquema este que tenemos en este esquema, ¿no? Fijémonos, fricción, coseno de 180 grados, tensión, coseno de 0 grados. La estoy desarrollando, ¿no? Entonces, uno que llega de la expresión del sistema A, la ecuación 1 es el sistema A, igual, ¿sí?, ¿a qué me queda? Al delta K, ¿sí?, al delta K
de A para ir a una posición inicial a final. Si esto saco las cuentitas un poquito, esto me da menos el trabajo de la fricción del plano sobre A por ese delta X, que sería el desplazamiento que hubo, más la tensión de la soga sobre A por el delta X, el coseno de 0 es 1, igual al delta K de A de una posición inicial a final. ¿Sí? Ahí llegaría a una expresión mínima. Vamos al 2. ¿Sí? Si hago lo mismo con la expresión 2, desarrollándola, fíjense que me quedaba el trabajo de la tensión, ¿sí? O sea que voy a tener el trabajo, y vamos al diagrama de cuerpo libre de acá, para ver qué pasa con la tensión y el desplazamiento, ¿no? Fíjense, tensión apunta hacia arriba, desplazamiento es hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a decir, genéricamente hablando, voy a poner que la tensión de la soga sobre el cuerpo B por el desplazamiento, que vamos a hacer que es un delta I, ¿sí? Que acá hay una altura H que baja, un delta I, después vamos a ver cómo lo vamos a tomar, ¿sí? Por el coseno de 180 grados, es igual al cambio en la energía cinética de A, más el cambio en la energía cinética de B, más el delta U gravitatorio de B. Ahí no ¿Sí? iría solo de B, ¿no? Sí, de B. ¿Y por Este qué es de B. aparece el Ah, delta perdón, KBA? perdón. Se había sumado. Lo dije y sumé todo. Gracias, Lili. Uah, se me fue el borrador. Tiqui, tiqui, tiqui. Bien, ahí. Perdón. Entonces, esto me da menos 1. O sea que esto me queda menos T por el delta I por el coseno de 180 grados igual al delta K de B más el delta U gravitatorio de B, de una posición inicial a final en ambos casos. Fíjense que esto me da menos, ¿no? Y esta extensión de la soga sobre B, esto me da menos 1. Bien, Ya habías puesto el signo menos adelante, fíjate. Y hoy estoy de terror, perdón. No te va a quedar Hoy estoy de por terror. menos más. Sí, ahí está. Coseno de 180, ahí está. Menos delta I. ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta? ¿No? Si yo digo que la soga es inextensible, lo que hicimos en el evaluativo, ¿sí? Yo puedo decir que la tensión de la soga sobre A, el módulo, es igual al módulo de la tensión de la soga sobre B, ¿sí? Y a la vez estoy diciendo que lo que se desplaza en X, el delta X, es igual al delta I, porque decimos lo que se mueve en el horizontal es lo que baja en la vertical. Por lo tanto, fíjense que si yo sumo, ¿sí? 1 y 2, teniendo en cuenta estas consideraciones, y sumo 1 y 2, ¿sí? ¿Qué me va a pasar en eso? Y lo voy a ordenar de tal manera de a esto llamarlo T, para que no nos perdamos, y a esto lo voy a llamar D, lo que se movió, ¿no? Entonces, fíjense cómo me queda reescrito 1. Me queda la fricción del plano sobre A por D, negativo, más la tensión por D es igual al delta K de A, de una posición inicial a final. Y 2, cuando sumo 2, me queda menos T por D igual al delta K de B, de una posición inicial a final, más delta U gravitatorio de B, ¿sí? De una posición inicial a una posición final. Sumo miembro a miembro, ¿y qué me va a pasar? Lo que le decía la profe Lili, esto y esto se me anulan, ¿no? Entonces, fíjense cómo, si ustedes miran esta expresión que está acá arriba, llegué a la misma expresión, ¿sí? Al analizarlo como sistema, porque ya la soga estaba dentro y no era una interacción externa, porque era interna al sistema en ese análisis. Entonces, ¿qué me queda? Que menos la fricción dinámica entre plano y A
por una distancia d que se movió es igual al delta K de A más el delta K de B más el delta U gravitatorio de B. ¿Sí? Para ir desde una posición inicial a final, de una posición inicial a final y de una posición inicial a final. Fíjense, si yo hubiese ido, o sea, por eso les estamos enseñando ahora el concepto de sistema, ¿no? Voy a ir arriba y fíjense cuando yo analicé sistema de A más B, miren este esquema, ¿sí? Y dije, tomo el sistema y evalúo interacciones externas al sistema. ¿Quién me quedó adentro del sistema más B? A, la soga y B. ¿Sí? A, la soga y B. O sea que si son internas, esas no son externas. Entonces, cuando evalúo externos digo, ¿quién interactúa externamente? La Tierra con los pesos de ambos. Y el plano, que es externo a, la soga y B. Y fíjense que haciendo ese análisis, llegué a esta expresión, que es exactamente la misma que llegamos de tomar el sistema A, de tomar el sistema B, de analizar que las tensiones de A sobre B y de B sobre A, por ser la soga inextensible, es la misma, que los desplazamientos son los mismos, y de sumar la expresión obtenida para A y para B. ¿Sí? Llego a la misma expresión. Entonces, acá, así como había el problema, ¿se acuerdan el 11 de los carritos? Que uno tiraba de los otros y la importancia de analizar el sistema. Bueno, acá es clave. ¿Cuándo puedo analizar como sistema? Cuando la acción de uno perturba la del otro, cuando hay cierta conexión, ¿sí? No, cuando hay dos cuerpos totalmente separados que no interactúan entre ellos, no, ahí no tengo sistema, sino acá. Sistema es algo muy importante para física, ¿sí? Porque son modelos mentales que uno hace para resolver un problema. ¿Se entiende, chicos? Entonces Sí, ahí, profe. digamos, claro, como para reforzar, entonces que quede claro que no es que se anulan las tensiones cuando yo tomo el sistema A más B, no se anulan las tensiones, sino que se anula el trabajo de las tensiones, ¿sí? ¿Sí? ¿Está? Cric, cric, cric. Siento cric, cric, cric. Dijeron que sí en el chat, dale, buenísimo. Ah, bueno. Bueno, entonces, todo esto era para decir que ninguno, ni el sistema A, ni el sistema B, ni el sistema A más B conservan la energía mecánica, ¿no? Estábamos en la parte A. Ahora me pregunta en la parte B, el problema, ¿sí? Voy a subir acá, me dice, hallar la expresión genérica de la rapidez de B en función de la distancia que recorre. Analizar dicha función. Bien, entonces decimos, tengo que hallar la rapidez de B en función de la distancia. Si yo ya había hecho el análisis anterior, fíjense que decimos, bueno, si yo voy a analizar de B, ¿no? Que acá lo teníamos, ¿sí? Estaría en este caso, y tengo la tensión si analizo a B. Y la tensión es una incógnita, y la rapidez es otra incógnita. Entonces, para encontrar la tensión tendría que ir a buscarlo A. Entonces digo, bueno, a ver qué pasa. Si yo lo tomo como sistema, y me va a facilitar porque la tensión no me va a aparecer. Entonces voy a hacer mi análisis de la situación B tomándolos como sistema. Es decir, voy a tomar la última expresión que encontramos, ¿sí? Que era, inciso B, llegamos a la expresión donde no me aparecen las tensiones, que es una incógnita, de que menos la fricción dinámica entre el plano y A por el desplazamiento D era igual al delta K de A más el delta K de B más el delta U gravitatorio de B, desde una posición inicial a una posición final. ¿Sí? Una posición inicial a una posición final. Bueno, a ver qué podemos encontrar. Entonces, vuelvo a hacer mi esquema. ¿Sí? Supongamos que inicialmente el cuerpo A estaba acá, ¿sí?
estaba sostenido por la soga, y el cuerpo B estaba acá. ¿Sí? Entonces voy a suponer ahora que se desplazó, que el cuerpo A está acá, ¿sí? Y que cuando se desplazó, el cuerpo B bajó hasta esta altura. ¿Sí? Es decir, esta es mi posición inicial y esta es mi posición final. Esto es mi inicial y esto es mi final. ¿Sí? Donde voy a poner mi sistema, esto es lo que llamamos D en el desplazamiento, que se había movido. Bueno, vamos a ver ahora que construyo todo esto, cómo lo analizo. Entonces dijimos, tengo que encontrar la fuerza de fricción dinámica para encontrar todo esto. Bueno, vamos a ver qué datos tengo. La fricción dinámica la podíamos escribir como menos mu k por la normal del plano sobre A por la distancia D. La energía cinética, el delta, era 1/2 de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad inicial de A al cuadrado. Y acuérdense que partía al reposo, este término era 0. Más 1/2 de la masa de B por la velocidad final de B al cuadrado menos la velocidad inicial de B al cuadrado, que esto era 0. Y me queda más masa de B por G por altura final menos de B menos H inicial de B. Bueno, acá está donde tomo la posición con el U gravitatorio. Entonces digo, bueno, voy a tomar como U gravitatorio la posición más baja, ¿sí? Y este va a ser mi posición 0. Entonces, esto que se desplazó es el HB, la altura inicial que tenía B, ¿sí? Bien, como sé que es lo mismo, digo, bueno, HB es lo mismo que el desplazamiento horizontal que hubo, ¿sí? Entonces ya empiezo a encontrar relación. Esto se me hace 0, ¿sí? Y reescribo con este análisis que hicimos, digo, menos mu k. Esto lo hago rápido porque la normal lo habían encontrado en el evaluativo, ¿no? Entonces la normal del plano sobre A era MA por G, y en vez de poner D, voy a poner H inicial de B, ¿sí? Ya lo reescribo. Igual a 1/2 de la masa de A por la velocidad final de A al cuadrado, más 1/2 de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado, menos la masa de B por G por H inicial B. Bien, ¿qué más podíamos analizar? Resulta que me pide que encuentre la velocidad de B en función de las alturas H, la velocidad de B en función de las alturas. Pero tengo la velocidad de A. ¿Qué consideración podemos hacer en este sistema? Habíamos dicho soga ideal, ¿sí? Polea ideal. ¿Qué otra consideración puedo hacer para reorganizar mi problema? La velocidad igual. Que las rapideces van a ser iguales, ¿no? No las velocidades, sino que podría ser que el módulo de la velocidad de A es igual al módulo de la velocidad de B, y estos dos, por ser soga inextensible, ideal, digamos. Profe, no ¿Sí? entendí lo de la altura que tachaste en 0. ¿A cuál te referís? Porque no llego a leer bien. Esta es la altura final. La posición final es 0, porque consideré la U gravitatoria más baja 0. Entonces, cuando B llegue a su posición final, la altura va a ser 0. Ah, ¿Se ok. entiende? Dale, gracias. Entonces acá me va a quedar menos mu k por MA por G por el HB, lo voy a llamar porque es la altura de B o altura inicial de B, igual a 1/2 de, y 1/2 ya lo puedo sacar factor común, fíjense, de velocidad de B al cuadrado, porque ya dije que eran iguales, iban a ser iguales los módulos, por masa de A más masa de B, ¿sí? Menos M de B por G por H0B. Bueno, y ahora es una cuestión de reordenar, ¿no? Todo lo que tenga HB de un lado y despejo la velocidad B. Fíjense qué paso. Este término sumando al otro lado. Tengo de factor común G y H.
¿no? Entonces lo voy a hacer más de 2 bajos en 1. HB inicial es igual por G, igual a la masa de B menos mu K por la masa de A. ¿Sí? Igual a este 2 lo paso multiplicando. ¿Sí? El 2 lo paso multiplicando. Y esta masa de A más masa de B la voy a pasar dividiendo al otro término. Paso dividiendo masa de A más masa de B y me queda la velocidad de B al cuadrado. Es decir, reordenando, ¿sí? Me pedía que encuentre la velocidad en función de la altura que descendía a B. Entonces me va a quedar 2h de B inicial por G por masa de B menos mu K por la masa de A sobre la masa de A más la masa de B. ¿Sí? Y llegué a la expresión, a la mínima expresión, ¿sí? Y más de acá no se puede operar. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Sí, Mar. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué me pide el inciso C? ¿Qué me pide? Que encuentre qué. La altura me pide que calcule la altura que descendió B cuando la velocidad es de 3 metros por segundo. ¿Sí? Determinar HB cuando B sub B es 3 metros por segundo. Bien, ¿qué voy a hacer? Y para el inciso C, lo voy a despejar de acá, de esta expresión. O sea, ¿qué voy a tener que despejar para hacer el inciso C? Esto. ¿No? Entonces, en el inciso C, despejo H, ¿cuánto descendió? ¿Sí? HB, lo que descendió, HB. Entonces, ¿qué es? Y bueno, reordeno, ¿no? Fíjense que ahora es como mucho más fácil. Digo, bueno, H inicial de B va a ser la velocidad de B al cuadrado. El término de las masas que están multiplicando, dividiendo, van a pasar multiplicando. Sobre. El 2 que está en el numerador, lo paso al otro término, dividiendo. G pasa dividiendo. Y me queda masa de B menos mu K por masa de A. Bien, y después una cuestión de que reemplacen los valores, ¿no? Que estaban los valores del mu K, los valores de la velocidad, ¿sí? Entonces, reemplazando por esos valores que tengo, 3 metros por segundo es la velocidad al cuadrado. La masa de A, ¿cuánto vale? La masa de B, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ay, ¿nadie me quiere ayudar para no subir para arriba? ¿Qué cosa, profe, preguntó? La masa de A, ¿cuánto vale? Y la de B, ¿cuánto vale? La de A vale 10. 10 kilogramos la de A y la de B vale 5 kilogramos. 5 kilogramos. Bien, gracias. ¿Y el mu K, cuánto vale? 0,1. Bien, si hacemos esta cuenta, fíjense, hagamos la cuenta y veamos las dimensiones, ¿no? Fíjense que arriba me va a quedar 3 por 15, ¿no? Hago esta cuenta, ¿no? Y hago la de abajo y me va a quedar 1,72 metros, creo, ¿no? 1,722 metros me dio. ¿Sí? O sea que el cuerpo B podría descender
7,2. Bueno, me quedo con 2 decimales, 1,72 metros, perdón, no 7,2, 1,72 metros. Fíjense que este problema es muy similar, el análisis dinámico, ¿sí? Y voy a volver para arriba, que no me puedo olvidar el análisis dinámico, del problema del evaluativo que acaban de entregar, donde en vez de ser un cuerpo B era un balde con arena, ¿no? Y que el balde con arena se desplazaba. Resulta que cuando nosotros estábamos analizando en dinámica, teníamos en cuenta la aceleración. Y fíjense que ahora tenemos en cuenta el vector desplazamiento, lo que influye para trabajar en el teorema del trabajo de energía. Y estamos trabajando con escalares, pero los vectores influyen y muchísimo, ¿sí? Para tener en cuenta las decisiones que uno va tomando. ¿Por qué? Porque como es un producto, ¿sí?, de vectores, ¿sí?, y hay que ver qué ángulos forman entre la fuerza y el desplazamiento. Vuelvo a tomar la pregunta de Ramiro, la aceleración ahora no, si no tenemos en cuenta el desplazamiento, pero la aceleración la sigo teniendo en cuenta para la sumatoria de fuerzas, para la dinámica, ¿sí? Eso los tengo que seguir, no es que deje dinámica, lo arrastro, pero agrego una herramienta más, ¿no? Y la pregunta sería, pero si yo quiero encontrar la velocidad, ¿no?, o quiero encontrar la altura que bajé, ¿por qué no lo resuelvo por cinemática y dinámica? Porque cuando me preguntan velocidad, yo podría ir por la cinemática. Fíjense que es un sistema que se mueve con aceleración constante. Entonces, ¿podría haberlo resuelto por dinámica? Sí, perfecto. Encuentro la aceleración, y si tengo la aceleración, puedo encontrar la velocidad, ¿sí? Y si tengo las velocidades y tengo la aceleración, puedo encontrar los desplazamientos. O sea que podría haber resuelto el problema también usando cinemática y dinámica. Entonces los invitamos a que lo hagan por los dos caminos y que por ahí vean la ventaja de que el teorema del trabajo de energía es una muy buena herramienta para resolver cosas de manera más simple, ¿sí? De manera mucho más simple. A veces no siempre, pero a veces sí. Y este es un caso particular, que sí, como sistema, ¿sí? Como sistema. Entonces, si ustedes comparan esto y lo comparan con el evaluativo, donde ya tuvieron la cancha de poder obtener las aceleraciones y todo, fíjense cómo lo hubieran resuelto por uno y otro camino y después dar las ventajas que tiene. ¿Preguntas, chicos? Porque yo no los veo. Profe, a mí no me quedó claro ¿para qué nos sirvió hacer el sistema de A más B? ¿Para qué te sirvió? Y, por ejemplo, para el inciso B, por ejemplo, yo lo resolví con la expresión del sistema, fíjate. ¿Eso De A no lo más B. habíamos sacado de 1 más 2? Que era de los otros. Es lo mismo. Claro que es lo mismo que sistema. Fíjate, voy para arriba, ¿sí? Cuando al principio analicé el sistema, fíjate acá, ¿no? En esta expresión, ¿no? Esta la hice sin sumar. Esta está relacionada con esto, ¿no? Entonces dije, sistemas, y acá puse fuerzas externas al sistema, ¿sí? Cuando considera el sistema, quiere decir que A, la soga, y B es todo mi sistema. Bien, ¿qué interacciones externas tienen con la Tierra y con el plano? Entonces me aparecen con la Tierra ambos pesos y con el plano normal y fricción. Esas son las únicas fuerzas externas. Acuérdense que las fuerzas son interacciones, ¿no? Entonces evalué fuerzas externas, normal, fricción, peso de uno, peso de otro. Eso produce un cambio en el movimiento de A y de B como sistema. Resulta que la normal y el peso de A no hacen trabajo, y el peso de B es una energía potencia gravitatoria.
Y fíjate que me quedó esta simplicidad, sin haber sumado uno y otro, habiendo hecho el análisis como sistema. Después, si uno analiza, porque la soga como quedó interna, no es una interacción, y es ideal, no tiene peso, ¿sí? O sea, está dentro de ese paquete. O sea, lo podemos haber sacado de las dos formas. Claro, sin haber sumado, ¿sí? Ah, ok. Después hice la suma para que vieran, porque algunos preguntaban que las tensiones se anulaban, y como bien le dijo la profe Lili, no, las tensiones no se anulan, lo que se anula es el trabajo de las tensiones, ¿sí? De ambas tensiones. Entonces lo puedo ver como A y le sumo B también, ¿sí? Como A era esto que habíamos obtenido, si vos te fijas, esta expresión, primero, hasta acá analizamos A, ¿sí? Y llegamos a esta expresión. Y acá analizamos B, y analizamos a la expresión 2. Entonces dije, bueno, fíjense que ahí aparecen las tensiones. ¿Qué pasa si lo desarrollo? Y ahí llegábamos a que los trabajos se anulaban, ¿sí? Los trabajos se anulaban, y se anulaban por una serie de consideraciones, ¿no? Que la soga es ideal, ¿sí? Entonces las tensiones de las sogas, los módulos podían ser iguales, que los desplazamientos eran iguales, horizontales y verticales, ¿no? Entonces se me anulaban esos trabajos, porque uno era positivo, o sea, uno le aportaba movimiento, y el otro le restaba movimiento al sistema B. ¿Se entiende? Por eso decimos, puedo analizarlo como sistema sin necesidad de analizar uno, sumarlo y restarlo, ¿sí? Directamente. ¿Cuáles son las interacciones externas? Ese concepto es muy importante que lo vayan incorporando, chicos, el concepto de sistema, sobre todo para cuando vamos avanzando, ¿sí? Y ya aparecen más cuerpos que interactúan entre ellos, y que hay muchas interacciones que son internas. Vale, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si hay alguna en el chat. No ¿No? estoy mirando eso. Bueno, ¿dejo compartir, Lili? Dale. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 11. Leemos el enunciado. Un resorte de constante K igual a 50 newtons sobre metro se encuentra suspendido del techo. En su extremo se encuentra un cuerpo de 2 kilogramos y el sistema masa-resorte está en equilibrio. A partir de esa posición, se estira el resorte 0,2 metros, se puede despreciar la interacción de fricción con el aire y nos pide hallar, en el inciso A, el trabajo realizado por la fuerza elástica desde que se suelta el sistema en B hasta que pasa por A, subiendo en la primera oscilación. Y en el inciso B, la velocidad del cuerpo en dicha posición. Dame un minuto que voy a apagar la cámara porque me sale conexión inestable. Sí, sí, A ver si, dale. si puedo. ¿Por qué no me deja volver? Acá. Ahí está. A ver si así estamos mejor. Tengo miedo que se corte. Bien. Se escucha bien igual, ¿eh? Perfecto. Bueno, ahí tenemos un esquemita, ¿sí? Que nos representa la situación. Tenemos ese cuerpo que en la posición A nos dice que el sistema está en equilibrio. Despacito, alargamos ese resorte 0,2 metros hasta la posición B, lo sostenemos ahí en ese instante, y a partir de ahí empezamos a estudiar qué pasa. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo el resorte estirado en la posición B y lo suelto? Se va a estirar de nuevo. Se va a estirar de nuevo. ¿Cómo hace para estirarse más? A ver, vamos a hacer, yo voy a hacer un dibujito, ese lo voy a dejar ahí. Voy a hacer acá un esquemita. ¿Sí? El problema nos plantea lo siguiente. Tengo un resorte, porque quiero ver si somos todos capaces de poder interpretar bien lo que el enunciado nos está diciendo. Ahí, en esa posición A,
el sistema está en equilibrio. ¿Qué significa que el sistema esté en equilibrio? No está acelerado. No está acelerado, muy bien. Bueno, entonces lo tengo ahí en posición de equilibrio. Lo suelto. ¿Y qué va a pasar? Perdón, está en equilibrio. Primero lo que hago es estiro ese resorte despacito hasta esa posición B. Voy a tomar ahí como referencia. Y lo estiramos una distancia L. ¿Bien? Lo tengo ahí agarradito y lo suelto. ¿Qué va a hacer el cuerpo, el bloquecito, cuando suelto a partir de esa posición B? Vuelve a Claro, o tocarse sea, más al en torno. tener el resorte estirado, cuando lo suelte, ¿qué va a hacer ese resorte sobre el cuerpo B? Lo va como a tirar hacia arriba. ¿Sí? Entonces, estoy imaginándome las distintas posiciones que quiero estudiar. El resorte va a empezar de nuevo a comprimirse hasta que va a pasar de nuevo por esa posición A, que voy a llamar acá A'. ¿Sí? Es decir, está a la misma altura que el punto A, pero ¿cuál es la diferencia entre A y A'? Acá lo tengo en equilibrio, ¿sí? Acá, lo marco con el cursor. En esta posición A está en equilibrio. Con velocidad 0. Lo tengo ahí quietito al cuerpo. ¿Qué pasa cuando pasa por A? ¿Llega con velocidad 0? No, profe. ¿Qué Llega a una hace el cierta resorte que velocidad. está estirado? Se está Tiende como a seguir comprimiendo. comprimiéndose cada vez más, ¿sí? Entonces, cuando pase por A, ¿qué va a hacer ese cuerpo? Va a pasar como de largo, digamos, va a ser solo un instante que va a estar en esa posición A'. Y en ese instante va a pasar por ese punto con una velocidad BA', la voy a llamar. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, después el resorte subirá un poquitito más, el cuerpo subirá un poquitito más, y después empezará ahí como a oscilar. Por eso el inciso nos dice: el trabajo realizado por la fuerza elástica desde que se suelta el sistema en la posición B, es decir, lo suelto en B, hasta que pasa por A, yo lo voy a llamar A' para diferenciarlo un poquito de esta posición A, porque acá pasa con velocidad, y sigue subiendo, por eso no habla en la primera oscilación, ¿sí? Entonces tengo que analizar qué está pasando entre el instante B y este instante A' en el cual el cuerpo está pasando con esa velocidad. ¿Bien? Si me pide el trabajo realizado por la fuerza elástica, el trabajo realizado por la fuerza elástica desde la posición, recuerden que siempre que hablemos de trabajo o de variaciones de energía, tenemos que definir ese trabajo, esa variación de energía entre dos instantes, en lo que se llama entre dos estados. Entonces escribir solo así el trabajo no me sirve. Yo tengo que definir que voy a escribir, que voy a calcular o voy a encont'rar la expresión del trabajo que hace alguna fuerza entre la posición B, en este caso, y la posición A'. ¿Sí? ¿Cuál es la definición del trabajo de una fuerza elástica entre dos instantes? ¿Se acuerdan cómo se calculaba ese trabajo? Menos la variación de energía elástica. Claro. La fuerza elástica es lo que se llamaba una función de estado, ¿sí? Hay una relación y una fuerza conservativa. Entonces, está relacionada con la variación de energía potencial elástica entre esos dos estados que estoy analizando, ¿sí? Y ese trabajo es igual a menos la variación de energía potencial elástica. Recuerden, no vayan a olvidarse ese menos, pasa igual que con el trabajo de la fuerza gravitatoria, es igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entonces, este signo menos no hay que olvidárselo en esta definición. Bien, entonces,
pareciera que está muy simple el problema, porque si me pide calcular ese trabajo, yo ahora escribo el trabajo de la fuerza elástica entre el estado A y el estado A' es igual a menos la energía elástica en la posición A' o instante, ¿sí? A', acuérdense, variación es estado final menos estado inicial. El final que estoy analizando es A', menos la energía elástica en el estado B. ¿Sí? Entonces, el trabajo de la fuerza elástica, desde B a A', es igual a menos, y escribo, ¿cómo se define la energía potencial elástica acumulada en un resorte? Ya sea porque el resorte está estirado o está comprimido. Un medio por la constante elástica por la deformación. Un medio de K por La deformación al cuadrado. la deformación al cuadrado. Esa deformación la llamábamos X, ¿sí? X, X1, X2. En este caso, como lo estoy identificando con letras, sería la deformación que tiene el resorte en la posición A' al cuadrado, menos un medio de K por la deformación que tiene el resorte en la posición B al cuadrado, ¿sí? Recuerden que esta K que aparece acá es una K minúscula. Tienen que ir prestando atención a la nomenclatura. No escribo una K mayúscula de energía cinética, porque la K mayúscula es la nomenclatura que se usa para la energía cinética. Entonces, esta K que escribo acá tiene que ser una K minúscula. ¿Bien? Ese es un detalle que tiene que ver con la nomenclatura para que después, cuando hagan los evaluativos, presten atención a esas cosas. Bueno, casi que lo tenemos ya. El trabajo de la fuerza elástica que hace el resorte para ir de B a A' es igual menos un medio de la constante elástica. ¿Cuánto está deformado el resorte cuando el resorte está en la posición A'? O en la posición B, el que les resulte más fácil visualizar. 0,2. Hay 0,2. calcularlo. A ver, ¿alguien dijo 0,2? ¿Ese 0,2? ¿Dónde lo veo acá? L. L es 0,2. ¿Y esa es la deformación del resorte en la posición B? Porque alguien dijo por ahí hay que calcularlo. Depende. Fíjense, recuerden que, como dijimos bien, estas dos, tanto XA como XB, son deformaciones del resorte. Deformación, ¿sí? Y esta también, deformación del resorte en cada una de las posiciones. Pero ojo que esa deformación la medimos con respecto a la longitud que tiene el resorte sin deformar, ¿sí? Si miramos un poquito este detalle de esquemita que hicimos acá, esta longitud está medida con respecto a esta posición A. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo está colgado del resorte? ¿Qué le pasa al resorte? ¿Está deformado o está sin deformar? Está deformado. Está deformado, ¿sí? Si yo hago un esquemita previo a este, y dibujo acá el resorte, si yo cuelgo el resorte solito, sin colocarle el bloque, el resorte va a tener una longitud que desconozco, ¿sí? Pero lo que no conozco todavía es esta deformación del resorte. Esta distancia, que la voy a llamar L0, es cuánto se deformó el resorte hasta que quedó en esa posición de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero visualizar bien con este esquema? Que en la posición A', la deformación del resorte, ¿cuánto vale? L0, ¿sí? Esto es L0 al cuadrado. Y ahora, menos con menos, me queda un positivo, y tenemos que es un medio de K. ¿Cuánto está deformado el resorte cuando lo tengo en la posición B? Y está deformado lo que lo estiré, más este pedacito, L0, que no lo conozco, es verdad.
¿sí? No lo conocemos todavía. Vamos a tratar de calcularlo. Entonces, acá yo no puedo escribir L, tengo que escribir L0 más L. Eso es lo que está deformado el resorte. ¿Bien? Entonces, si bien parecía muy sencillo, porque era una expresión fácil de calcular el trabajo, esta trampita que tiene este problema tiene que ver con poder entender bien cuál es la situación y identificar cuál es la deformación del resorte en cada uno de los estados que estamos analizando. ¿Cómo podemos hacer entonces para calcular L0? Porque esta es la incógnita que tenemos acá. K es dato del problema, ¿sí? L es dato del problema, pero no conozco cuánto vale L0. Entonces, ¿qué podemos plantear? Ahí recurrimos a la posición A. Cuando el bloquecito está en equilibrio, como bien dijimos al principio, si está en equilibrio, la aceleración es 0. Y si la aceleración es 0, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton? Lo escuché muy bajito, pero sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si esta aceleración es igual a 0 porque está en equilibrio, me va a quedar que la sumatoria de fuerza es igual al vector nulo. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el bloque en la posición A? Cuando colgué el bloque lo dejé ahí y veo que está en equilibrio. ¿Cuáles son? ¿Con quién está interactuando el bloque? El peso y la fuerza elástica. Claro, son las dos. El bloque en la posición A interactúa con la Tierra, por lo tanto tenemos la fuerza del peso, mg, la fuerza gravitatoria, quiero decir, que es el peso, y la fuerza elástica. Son las dos únicas fuerzas que están actuando sobre ese bloquecito. ¿Sí? Si tomo positivo hacia arriba, voy a tomar positivo a la derecha, aunque en este caso no interesa porque las fuerzas son solamente verticales, ¿sí? Nos va a quedar que en la dirección Y tenemos la fuerza elástica menos mg igual a 0. Repasando un poquito también lo que se vio en el evaluativo, en esta primera expresión que escribo la segunda ley de Newton, la ecuación vectorial, sí que le ponemos las flechitas arriba de las magnitudes vectoriales. Cuando pasamos al siguiente paso, que es hacer las proyecciones de las fuerzas en la dirección X e Y, en X no hago nada porque no tengo ninguna fuerza en este ejemplo, en este problema. Cuando hago la proyección en Y, ya trabajo con los módulos y le asigno el signo según mi sistema de referencia. Como estoy con los módulos, no tengo que ponerle la flechita de vector arriba. ¿Bien? Me encontré varios evaluativos donde seguían, ante la duda, le ponían todo flechita, me parece. Y eso no está bien. Bueno, esta fuerza elástica, ¿cómo se define? ¿Cuál es el módulo de la fuerza elástica que ejerce en este caso el resorte? K por X. K por X es la constante elástica, ¿sí? Por X, recordemos, X es la deformación del resorte. Como estoy evaluando en la posición A, le pongo X sub A, menos mg, igual a 0. Y de acá podemos despejar la incógnita que teníamos ahí, porque la habíamos llamado que XA, la deformación, la habíamos llamado L0, ¿sí? Entonces, L0 es igual a mg pasa positivo, y la constante pasa en el denominador. ¿Sí? Ahora, ¿alguien sacó ese valor de cuánto se deforma el resorte cuando colocamos el bloque? Ese valor, yo lo tengo acá calculado, nos da 0,392 metros. Lo voy a dejar así con 3 decimales. Bueno, igual lo voy a seguir trabajando en forma genérica. Entonces, con este valor de la deformación del resorte, sí, venimos a esta ecuación y nos queda que el trabajo de la fuerza elástica para ir de la posición B a la posición A', es igual a
menos 1/2 de K por L0, que es mg sobre la constante elástica al cuadrado, más 1/2 de la constante elástica, por, acá voy a desarrollar el cuadrado, y nos va a quedar L0, recuerden que esto es el cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. El cuadrado del primer término es L0 al cuadrado, así que nos voy a poner un corchete, nos va a quedar mg sobre la constante elástica al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, el primero es L0, mg sobre la constante elástica por L, más el cuadrado del segundo término, que es L cuadrado. Trabajando con esa expresión, nos va a quedar. Hacemos la distributiva, 1/2 de, acá nos queda lo mismo, mg sobre k al cuadrado, más 1/2 de la constante elástica por mg sobre k al cuadrado, más 1/2 de la constante elástica por 2 por mg sobre k por L, más 1/2 de k por L al cuadrado. ¿Sí? Entonces vemos, este primer término, que es negativo, se simplifica con este segundo término que tengo acá. En esta tercera parte de la ecuación, el 2 se simplifica con el 2, y k se simplifica con k. Y acá no se simplifica nada. Nos queda que el trabajo de la fuerza elástica para ir de la posición B a la posición A' es mg por L más 1/2 de la constante elástica por L al cuadrado. ¿Sí? Esa es la expresión general del trabajo. ¿Eso nos va a dar positivo o negativo? Negativo. ¿Negativo? ¿Qué parte de esta ecuación es negativa? Para que esto no me pueda dar negativo. Lo que está a la izquierda, ¿en qué parte a la derecha tengo algo negativo? Ah, no, perdón. Ahí va a dar No tengo positivo. ningún término negativo. ¿Sí? Profe, ¿la K te la daban? ¿Cómo? La K. La constante elástica sí es dato del problema. Acá. Ah, ok. El resorte de constante K tiene 50 newtons sobre metro. ¿Sí? Los dos términos que tengo a la derecha de la igualdad son positivos. Por lo tanto, el trabajo me va a dar un valor que es positivo. ¿Alguien sacó la cuenta? No, a mí me dio negativo, profe. El trabajo de la fuerza elástica te dio negativo. Bueno, vamos a hacer un análisis ahí. Vamos a ver. Cuando vos tenés ese cuerpo, lo voy a dibujar acá. ¿Sí? De nuevo. La fuerza elástica, ¿hacia dónde es la fuerza elástica? ¿Hacia arriba? O sea, vertical. Es vertical, ¿sí? ¿Hacia arriba o hacia abajo la dibujamos anteriormente? Hacia arriba. Hacia arriba. Esta, ¿sí? Esta es la fuerza elástica. Si tuviéramos que calcular por definición el trabajo de la fuerza elástica, para ir desde la posición A, perdón, de la posición B a la posición A', sería la integral, ¿sí? Desde B hasta ese punto final, del producto escalar, sí, de la fuerza elástica por el desplazamiento, diferencial de desplazamiento, ¿sí? La fuerza elástica es una fuerza que es variable. Entonces, bueno, tendríamos que poner acá el valor de la fuerza, hacer la integral y todo más, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos daba el signo del trabajo? ¿Se acuerdan? Que dibujábamos dos vectores. Por un lado, la fuerza, que la dibujé acá,
la voy a volver a dibujar acá al lado. Tengo la fuerza elástica y el vector desplazamiento. ¿Hacia dónde es el vector desplazamiento en este caso, de la fuerza que actúa sobre el bloque? Hacia En arriba. el mismo sentido. En el mismo sentido. Lo voy a dibujar acá. ¿Sí? Ahí al costadito. Este sería mi diferencial R. Cuando hacemos esto, nos quedaba que era el módulo de 1 por el módulo del otro vector, ¿sí? Obviamente tengo la integral de b a prima, ¿sí? Por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Cuál es el ángulo que forman esos dos vectores? La fuerza y el desplazamiento. 0. 0. 0 grados. Por lo tanto, el coseno es 1. Y estos son los módulos. Si la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, ¿cómo te tiene que dar el trabajo? ¿Positivo o negativo? Positivo, profe. Ahí encontré mi error. Positivo. Entonces, en algún lado hay algún... Por eso es importante analizar los resultados en este tema. ¿Sí? Cuando calculan trabajo, no es cuestión de hacer ecuaciones, voy, reemplazo, vengo, listo, saco un valor y ya está. No, siempre tengo que ir y analizar al menos el signo, ¿sí? De ese trabajo. Y después, bueno, ver si es posible que el trabajo haya sido positivo. Recuerden que eso implica que le está dando energía al sistema que estoy analizando, ¿sí? Pero acá no me puede dar un trabajo negativo, porque si analizo esto, veo que los dos vectores, la fuerza y el desplazamiento, tienen el mismo sentido. Entonces, esta expresión tiene que ser tal que el resultado me dé positivo, ¿sí? Y acá tengo los dos términos positivos. Todo es positivo dentro del lado de la derecha de la ecuación. Ese trabajo les da 4, lo otro que tienen siempre que analizar son las unidades, ¿sí? Reemplazar la masa, la gravedad, la longitud, y analizar que la ecuación les dé bien en las unidades, el análisis de unidades. Ese sería el valor de la fuerza elástica, ¿sí? ¿Hay alguna duda o alguna consulta hasta acá? En este problema se suelen equivocar acá. Cuando van a reemplazar la deformación del resorte, ponen L, ¿sí? Y no analizan que esa deformación siempre tiene que hacer referencia a la posición del resorte sin deformar. Eso siempre es importante. Tener claro cuál es este X que aparece acá en la definición de, ya sea de la fuerza elástica, que es K por X, o de la energía potencial elástica, un medio de K por X al cuadrado. Siempre es la deformación del resorte, ¿sí? ¿Alguna consulta o alguna duda hasta acá, algo que no se haya entendido? No sé si en el chat hay algo, yo no lo estoy mirando. ¿Estamos bien? Bueno, si no hay ninguna duda, pasamos a... Hay una pregunta, Sole, ahí estaba hablando Sí. yo, silenciada. Ahí preguntan en el chat si después de estirar y soltar el resorte, este no llegará hasta L0. En realidad pasa de largo, ¿no? Claro, pasa, o sea, ¿sí? O sea, cuando uno cuelga el cuerpo y el resorte se estira hasta L0, establece una nueva posición de equilibrio, que es la posición A que marcó la profe, ¿sí? Entonces, el objeto, el bloque, va a oscilar alrededor de esa posición de equilibrio, es decir, si lo bajamos 0,2, ¿sí? A partir de la posición A lo estiramos 0,2, va a oscilar entre más menos 0,2 metros alrededor de la posición A. ¿Sí? ¿Sí? Llegaría a 0,2 metros acá arribita. O sea, si hiciéramos la posición final, o sea, quedaría... Claro, ¿cuánto había dado L0 para comparar? L0 dio 0,4. 30 y algo. ¿Cómo? 0,39. Claro, está bien, entonces está bien la pregunta. No va a llegar a L0, claro. Porque va a oscilar entre más Claro. 0,2. Sí, por ahí yo no lo hice a escala, porque este 0 en realidad es más largo, más, ¿sí? Que el L0, que el 0,2. Claro, está bien, Sí, está bien. sí, está bien la pregunta. Está buena la pregunta, sí. Sí.
¿Se entendió la respuesta, digamos? Sí, yo por ahí no lo grafiqué. Ahí puso que sí en el chat. Que... Perfecto. Bueno, vamos a pensar entonces ahora el inciso B. El inciso B nos pide justamente con qué velocidad va a pasar por la posición A', esta velocidad. ¿Qué se les ocurre que podemos plantear? Lo tenemos acá en la posición B, que es la posición más baja que estamos analizando, y de ahí queremos ver con qué velocidad el cuerpo pasa por esa posición, donde aparece esa velocidad. ¿Qué expresiones conocemos donde entra en juego la velocidad? Porque si tengo que calcular una velocidad, a ver, de lo que estuvimos viendo hasta ahora en la materia, ¿en dónde aparecen las velocidades? ¿En qué expresiones? La fórmula general. ¿En qué? Las fórmulas generales. Perdón, no escucho bien. ¿En las fórmulas? Generales. Generales. ¿Te referías a cinemática? Sí. Claro, en cinemática aparecían las velocidades, ¿sí? Pero, a ver, si se me ocurre calcular esta velocidad a través de cinemática, yo sé que en cinemática, para encontrar una velocidad, tengo que ver qué está pasando con la aceleración que me produce un cambio en la velocidad, porque acá la velocidad del cuerpo en esta posición, ¿cuánto vale? Es válido, o sea, se me puede ocurrir querer hacerlo de esa manera, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, acá tengo B0, la posición en B digo, perdón, que es igual a 0 metros por segundo, entonces como sé mucha cinemática, voy a calcular con qué velocidad pasa por acá. Tengo un cambio de la velocidad, por lo tanto, tengo que tener una aceleración que me provoca el cambio de esa velocidad, ¿sí? Tengo una aceleración. Esa aceleración no la conozco. Pero bueno, sé que la aceleración está relacionada con las fuerzas, y la fuerza la conozco, el peso, la fuerza elástica, pero, la fuerza elástica está relacionada con la deformación del resorte, y la aceleración y la deformación del resorte va cambiando, no siempre es la misma entre B y A'. Entonces, si tengo una fuerza que es variable, ¿qué le va a pasar a esta aceleración? Que no conozco. Esta aceleración no es constante, porque interviene una fuerza que es variable, que no es constante. Entonces no me sirven las ecuaciones de cinemática que hemos estudiado, porque esas ecuaciones de cinemática eran para aceleración constante. Por lo tanto, no puedo plantear encontrar esta velocidad por cinemática, de la manera que lo hemos estudiado hasta ahora, ¿sí? Es fácil querer tentarse a hacerlo por cinemática, pero como dijo Mara, una de las ventajas que tienen los estudios energéticos, ¿sí? y interpretar los trabajos hechos por las fuerzas que intervienen, es que nos simplifican muchas veces la resolución del problema. Ahora en trabajo y energía conocemos un teorema que nos relaciona el trabajo hecho con las fuerzas con las variaciones de energía, y hay una energía donde interviene la velocidad. ¿Se acuerdan? La energía cinética, ahí aparece el término de velocidad. Por lo tanto, si vamos a una de las formas de expresar el teorema del trabajo y energía, recuerden que el trabajo neto, yo lo voy a expresar de esta manera, ¿sí? Con Liliana estuvieron repasando la forma más general del trabajo y la energía, pero hay una forma de escribirlo que nos decía que el trabajo neto hecho sobre un sistema, en este caso sobre el cuerpo M, para ir de la posición B a la posición A', es igual a la variación de energía cinética del sistema, ¿sí? Desde B a A'. El trabajo neto hecho sobre el bloque. Siempre es importante definir sobre qué. La variación de energía cinética ¿de quién? Del bloque. ¿Sí? Y ahí en esa energía cinética sé que me aparece la velocidad.
Entonces, el trabajo neto hecho es el trabajo hecho por todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Y las únicas fuerzas son la del peso y la del resorte. Entonces lo escribimos así. El trabajo hecho por la fuerza elástica, desde B a A', de la fuerza elástica sobre el bloque, lo voy a escribir así les queda más claro, más el trabajo hecho por la fuerza del peso, desde B a A', es igual a la energía cinética en la posición A', acá después le saco la palabra bloque, ¿sí? Pero en este caso lo dejo ahí, que es la posición final, menos la energía cinética. Esta K es más grande que la otra, recuerden, esta K es la K mayúscula, la otra K minúscula es la constante elástica del bloque en la posición B, ¿sí? La fuerza elástica, el trabajo de la fuerza elástica, ya lo conocíamos, es esta expresión que tengo acá. Esto ya tenemos la expresión o el valor, ¿sí? Si estaremos trabajando, pero vamos a trabajar con los datos genéricos. Eso ya lo conocemos, lo vamos a escribir tal cual. Este es el trabajo de la fuerza elástica para ir de B a A'. Le voy a sacar la palabra bloque para que quede un poquito más limpia la ecuación. Más. El trabajo del peso, recuerdan que el trabajo del peso es igual a la variación de energía potencial gravitatoria entre, a la energía cinética en A', menos la energía cinética en B. ¿Me siguen escuchando bien? Porque me apareció el cartelito de... Sí, ahí se escuchaba como un poquito entrecortado, se escuchó bueno, recién. Bien, ahí yo estaba escribiendo de nuevo la expresión, y lo que hice fue reemplazar la expresión del trabajo del peso, ¿sí?, por la relación con su variación de energía potencial gravitatoria. Y acá no hay que olvidarse el signo menos. Este trabajo lo sigo escribiendo todavía igual. Esto es la fuerza elástica, desde B a A', menos la energía potencial gravitatoria en A', menos la energía potencial gravitatoria en la posición B. Igual a la energía cinética en A', menos la energía cinética en la posición B. Y ahora, antes de seguir reemplazando, recuerden que siempre que vamos a escribir la expresión o el valor de una energía potencial gravitatoria, tengo que definir, y eso lo define uno, ¿sí? ¿Dónde voy a definir la energía potencial gravitatoria cero? ¿Y dónde nos conviene definirla en los problemas? Y en la posición más baja, ¿sí? En la posición más baja, defino que la energía potencial gravitatoria, en la posición B en este caso, es igual a 0. Y en esta posición voy a tener una energía potencial gravitatoria en la posición A', que esa no la conocemos. Pero esa energía potencial gravitatoria va a estar definida por mg por h, donde h es la altura que hay con respecto a donde defino el cero de energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entonces, reemplazando acá, ¿qué nos va a quedar? Nos queda esta energía potencial gravitatoria, la defino 0, ¿sí? Yo defino que ahí voy a tomar la energía potencial gravitatoria igual a 0. ¿Sí? ¿No es la de B, Sole? Perdón, la de B, sí. La posición más baja, en B. Esta es igual a 0. Y lo mismo pasa con la energía cinética, que depende de la velocidad. Esta energía cinética es igual a 0. Entonces ahora sí reemplazamos. El trabajo de la fuerza elástica, teníamos la ecuación por acá arriba. Era mg por L, mg por L más 1/2 de K por L al cuadrado. Menos la energía potencial gravitatoria en A es mg por la altura que hay desde A' a B. Y eso es L también. Y esto es igual, el otro término se anuló, y acá nos queda 1/2 de la masa por la velocidad en A' al cuadrado. Y esto de acá es lo que me pide averiguar el problema. La velocidad en realidad nos está pidiendo la rapidez con la que pasa,
¿sí? Si despejo de ahí obtengo la rapidez. Bueno, trabajando con esta ecuación, despejamos la velocidad, acá nos queda este término, se anula con este. Escribo de nuevo, 1/2 de k por L cuadrado es igual a 1/2 de la masa por la velocidad, el módulo de la velocidad en A al cuadrado. El 1/2 se simplifica con el 1/2 y despejando nos queda que la velocidad en A' es igual a la raíz cuadrada de K por L cuadrado dividido la masa. Ay, qué desprolijo. Bueno, ahí nos quedó la raíz cuadrada. ¿Sí? Y el valor de ese módulo de la velocidad, pero como puse el subíndice arriba en todos lados, lo que sigo dejando arriba. En A' es igual a 1 metro sobre segundo. Esa es la velocidad, en realidad la rapidez con que el bloque va a pasar por ese punto que habíamos establecido como A'. ¿Sí? ¿Me siguieron todos hasta ahí? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Uy, ¿no? Están todos calladitos.